nombre es Bonzon. Soy un leiteño, pero estudiar aquí en Cebu. Soy a una ciencia política en la Universidad de San Carlos. Y estos son mi rutina diaria. Es como comienza mi día. Siempre me levanto a las 6 de la mañana y yo siempre reviso mi agenda para el día. Entonces voy a tomar mi desayuno y hacer algunos preparativos antes de ir a la escuela. Me baño y me levanto los dientes. En la escuela siempre se inicia a las 7:30 de la mañana. Siempre llegar a disfrutar el estudio de investigación, economía y la clase de español. Paso el día entero en la escuela estudiando y haciendo otras tareas a los medios académicos y extracurriculares. Siempre me voy a casa a las 9 de la noche y tomar mi tiempo favorito para el descanso y después de la cena. Tener una cena siempre me dan para estudiar y hacer algunas materias escolares con los amigos antes de ir a casa y finalmente voy a dormir. Después de tener una cena siempre me dan para estudiar y hacer algunas materias escolares con los amigos antes de ir a casa y finalmente voy a dormir. Bueno, amigo, noche. Él es mi amigo Jen Juárez. Él es un cebuano y también estudia ciencias políticas. Por él siempre se despierto hasta tarde. Toma el almuerzo cada a la 1 a la tarde. Y no toda a la escuela, se mete toda la tarde. Se pone a dormir más temprano, a ser ocupado en los próximos días. Que tengan un bien fin de semana, mi amigo. Dormir bien.